y el tercer conflicto es la huelga general de 1917. Eso que tenéis ahí es una foto malísima, pero es que no he encontrado otra porque es la que salió en la prensa de aquel entonces, que es la foto del gran mitin de las izquierdas. Hubo una convocatoria de huelga general en todo el país. Eso es la Plaza de Toros, pero no la Plaza de Toros de las Ventas, que no estaba todavía construida, sino una que existía entonces en donde está ahora construido el Palacio de los Deportes, más o menos, en esa manzana. Bueno, en ese mitin de las izquierdas habló gente como Benito Pérez Galdós, Manuel Azaña, Bernardo Giner de los Ríos, Unamuno, Albornoz, Melquíades Álvarez, es decir, no era cualquier cosa, era gente muy importante la que estaba llamando a una huelga general. No eran solo los líderes obreros, digamos, era una huelga de país, como de ya no poder más, ¿no? Vamos a ver, se prepara una huelga general indefinida general e indefinida, Indefinida quiere decir indefinida, o sea, nos paramos hoy y hasta que esto no se consiga, eso significa sacar el ejército a la calle inmediatamente. O sea que es una confrontación de las fuertes, para obligar al gobierno a cortes constituyentes o por lo menos a convocatoria de cortes. En julio empieza la cosa con una huelga de ferroviarios en Valencia que se reprime muy violentamente, eso hace que se extienda la huelga a todos los ferroviarios y finalmente en agosto empieza la huelga general indefinida, especialmente en las grandes capitales y centros industriales, más especialmente aún en Barcelona, durante una semana entera de enfrentamientos, mañana, tarde y noche, y en Asturias todavía 2 semanas más. No una semana, sino 3. Huelga de 1926. Esos que van en medio son presos. Es que no había coches para llevarlos. Los llevaban más conducidos, si os dais cuenta, llevan una columna de soldados a cada lado. Y los picoletos atrás. Mira, a caballo. Estos son obreros de la canadiense, pero no es todavía la huelga de la canadiense, porque la huelga de la canadiense es el año siguiente. En la huelga general, haciendo barricadas con tranvías. Y esto es el barrio de Tetuán, de Madrid. Cuando la huelga general, sin gente por la calle. Esta foto la he puesto porque hay una cosa de la que no nos damos cuenta, y es que las manifestaciones se disolvían con fuego real. Esto del material antidisturbios no existía. A ver. El balance son un centenar de muertos y miles de heridos. Y el comité de huelga, que son Saborit, Besteiro, Julián Besteiro, Largo Caballero, supongo que algunos de ellos os suenan, el comité de huelga es detenido. Qué caras, por Dios, qué caras. Por eso llevaban gorro. Y como entonces estaban ya presos. Sí, sí. Pero cada uno están presos y condenados a muerte, porque se les hace responsables de todos los desastres y de los muertos que ha habido durante la batalla. No solo el escándalo, sino las movilizaciones que se organizan en todo el país, que al final se les conmuta, aunque ya sabéis que el Poder Judicial es independiente. Totalmente. El Poder Ejecutivo. Eso lo sabemos todos. Sí. Pues a pesar de que pasa eso, resulta que se les conmuta la pena por cadena perpetua, pero salen al cabo de poco tiempo porque salen los 4 diputados, o sea, salen elegidos diputados en las elecciones generales. Y entonces salían, recogían el acta y se iban a su casa. Ahora ya Eso se ha cambiado un poco. Ya se ha cambiado. Eso ha cambiado un poco.
Bien, esto es el año 17. Fijaos qué niveles de conflictividad, ¿eh? Pero una cosa muy importante de la que hay que darse cuenta, yo creo, en este momento, y que hay que deshacer es la leyenda, es que los españoles somos ingobernables. Es que fíjate que el lío se montaba todo. Es que si uno se hace cargo de cuál es la situación, todo lo que está pasando es lo más lógico. Lo raro sería que hubiera pasado otra cosa. Bueno, en el año 18, la crisis económica creada por el final de la guerra, la disminución de los pedidos y demás, hace que se vuelva a disparar la conflictividad, porque además de que los salarios se habían estancado y de que había inflación, ahora comienzan los despidos por el cierre de negocio, ¿eh? Y las bajas salariales. Pues mira, si no te conviene te vas porque tengo 10 en la puerta que están esperando. Así que no vas a ganar tanto a partir de mañana. Ya está. Bien. Entonces, esperad un momentito, porque no quiero perderme. Bien. La situación se agrava con la mortandad de la gripe, la llamada gripe española, que no es tal, ¿eh? Porque, bueno, la gripe se cargó a 250.000 personas. Eso, desde luego, nos da idea en España, ¿eh? Eso nos da idea de que las condiciones sanitarias, higiénicas y demás no eran muy buenas. Pero los estragos seguramente fueron iguales en toda Europa. El único problema es que en toda Europa había una gran censura de prensa porque estaban en guerra. Y esas cosas no salían en la prensa. Salieron en España y se quedó con el nombre de gripe española. Pero bueno, se puede pasar la historia de muchas maneras, ¿no? La inestabilidad es tal que en 5 años, en los siguientes 5 años, hay 11 gobiernos. O sea que convocan elecciones a la Oye, pues entonces tres. Comienza el Iberfest, la huelga en una de las fábricas punteras, la fábrica de electricidad canadiense de Barcelona, en febrero de 1919, huelga que duró 44 días y fue tan dura que provocó la caída del gobierno. Ahora bien, a partir de ahí, después de que ha pasado la huelga del 17 y que es una huelga tan dura, la patronal tuvo que tragar en la huelga de la canadiense además, porque a partir de ahí se autorizó un tipo de represión que va a ser nuevo. Bueno, nuevo, sí, un tipo de represión distinto, digamos. Maura, que está entonces en el gobierno, autoriza la represión que va a llevar a cabo el gobernador Martínez Anido, que es un militar, que está de gobernador civil, esas cosas pasan, ¿eh? Que suspende las garantías constitucionales, con el apoyo de la Lliga Regionalista. Fijaos qué curioso. Va a empezar a pasar una cosa muy curiosa, y es que como la conflictividad social es muy alta y los nacionalistas se dividen también en ricos y pobres, cuando la conflictividad social es muy alta se parte el bloque nacionalista y unos están de un lado y otros están de otro, claro, como parece también. Se produce un lockout patronal, o sea, un cierre patronal que deja en la calle a 100.000 trabajadores y se pone en circulación el sindicato libre. El sindicato libre son grupos de pistoleros, Chicago, años 20, estos son algunos. Grupos de pistoleros financiados por los patronos que asesinan a los líderes obreros, pero se presenta ante la opinión pública como enfrentamiento. Es que hay lío entre ellos, es que se pelean entre ellos, ¿no? En total, en 2 años hay 150 muertos. No todos obreros, también de los sindicatos libres y de autoridades y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que decimos ahora. Porque el concepto de la violencia que se tenía entonces no es el mismo que se tiene ahora,
los anarquistas estaban armados, y aunque son menores, las bajas causadas por los anarquistas también las hay. Es decir, la cosa acaba en una guerra a tiros por las calles, hay detenciones masivas y se aplica la ley de fugas. ¿Cómo? La ley de fugas es que se puede disparar contra uno que haya echado a correr, con lo cual solamente hay que poner de espaldas a un tipo y pegarle los tiros, a ver quién demuestra que no ha querido salir corriendo, ¿no? De hecho, Primo de Rivera en esas fechas lo describía de esta manera, alabando la ley de fugas, decía, si es que es muy sencillo, una redada, un traslado, un intento de fuga y 2 tiros. Después de que pasa esto en Barcelona, fijaos, los anarquistas, como sabéis, bueno, los anarquistas han estado metidos muy a fondo y han organizado la mayor parte de estas huelgas del año 18. Han estado en la lucha también contra los sindicatos de pistoleros, pero al año siguiente la gente tiene 700.000 afiliados. Es decir, en vez de quedarse aislado como un grupo terrorista que nadie lo quiere porque son 4 y son de extremada violencia, crece la afiliación en todo el territorio nacional, 700.000. Muchísima gente. Bueno. Finalmente cae Eduardo Dato en atentado anarquista, atentado que va a ser vengado un año más tarde con el asesinato de Salvador Seguí, que era un líder anarquista. Bueno, antes de irnos a lo que pasa después, que es la dictadura de Primo de Rivera, vamos a ir a un tema que nos gusta a nosotros mucho, que es este de los nacionalismos. Vamos a ver lo de los nacionalismos en esta época. Se ha terminado la guerra mundial y que se termine la guerra mundial significa que se han deshecho un montón de países que antes existían como un solo país. Por ejemplo, se ha deshecho el imperio austrohúngaro, se ha deshecho el imperio turco-otomano. Rusia ha retrocedido en sus fronteras muchísimo por la guerra mundial y la revolución. Y aparecen un montón de países nuevos. Por ejemplo, pues yo qué sé, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia. Todos esos son países nuevos. ¿Qué régimen se sigue para que estos países nuevos se creen? ¿Con qué legalidad se crean? Con una cosa que no existe, con la autodeterminación. ¿Dónde está la autodeterminación? La autodeterminación, es decir, se hace un referéndum, el pueblo decide que son polacos y crean Polonia. ¿Entendéis lo que digo? Con esta frontera. ¿Quién patrocina esta creación tan prolífica de naciones? Los Estados Unidos. Sobre todo el presidente Wilson con sus famosos 14 puntos, entre los que está el del reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos, que va a ser uno de los principios de la Sociedad de Naciones, que es la ONU que se crea en ese periodo de entreguerras, ¿no? Bueno, el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco se van a dividir en esta época por lo que os he dicho, porque ha apretado, digamos, el conflicto social. Los sectores más conservadores se alinean en la represión de Barcelona con el gobierno. Cambó apoya la represión de Martínez Anido, pero aparece un catalanismo de izquierdas, que es el catalanismo de Francesc Macià, que es, el grupo se llama Estat Català, Estado Catalán, que más tarde va a ser uno de los grupos que forma Esquerra Republicana de Cataluña, el mismo partido que conocemos que existe hoy en día. Junto con otros, con el partido de Companys, que era un partido republicano catalán. En el nacionalismo vasco también se da esa escisión. El sector más... porque claro, a los vascos les está pasando una cosa, y es que mucha siderurgia quiere decir mucho obrero siderúrgico, mucho obrero siderúrgico. Y aquí está Neguri y al otro lado de la ría los barrios obreros, que cada vez son más grandes y cada vez
tienen más afiliados a la UGT. Entonces la derecha nacionalista vasca es muy conservadora, tanto que el grupo que tienen se llama Comunión Nacionalista Vasca, que en 1921 expulsa a los radicales, y los radicales son los del PNV, no es que reclaman estatuto de autonomía. El nacionalismo gallego anda pidiendo por entonces un programa autonomista, pero no tiene mucha fuerza real en la calle. Y el nacionalismo español, ¿os acordáis que el otro día estuvimos hablando de cómo se crea la narrativa, ¿no? De cómo los visigodos se hicieron españoles cuando eran católicos, y luego vinieron los infieles que querían quitarle la patria, y luego vino la Reconquista y los reyes católicos y todo eso, que decíamos que viene de la historia de Modesto Lafuente y de otros, de las historias generales del siglo XIX. Pues sobre la base de esa narrativa, en este tiempo se trabaja mucho la mitología del nacionalismo español. Esa mitología que va cada vez más unida con la Iglesia y que se refuerza en esta época, se construye a través del cine, que ya empieza a ser una forma de construir cosas en este momento, los retratos del rey, la bandera y el Día de la Raza. El Día de la Raza, que toda la vida creímos que era un invento del franquismo, o muchos creímos que era un invento del franquismo, es un invento de esta época. Bueno, en este momento se estrena, por ejemplo, en 1916, una película muy interesante sobre la vida y obra de Cristóbal Colón, que era un español que nació en Italia. De toda esta época, por cierto, ya que os he recomendado a Galdós, para entender todos estos conflictos y demás, ¿habéis visto o habéis leído alguna vez Luces de Bohemia? De Valle Inclán. Pues eso, esa es la cuestión. Bueno, se celebra el centenario de la batalla de Covadonga y entonces hay solemne coronación. El rey Alfonso XIII va y corona a la Virgen de Covadonga. Y luego, de la misma manera que a final del 19 se aparecían vírgenes a los pastores, a final del 19, que empieza la primera ola de laicismo en los estados europeos, se aparece en Lourdes, en Fátima, en muchos sitios donde hay tres pastores que están mirando, allá se aparece. Bueno, pues ahora se aparece el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón se había empezado a aparecer antes de la Guerra Mundial en Francia, con los intentos laicistas de los que hemos estado hablando. Pues para protestar por el laicismo se apareció el Sagrado Corazón. De hecho, los que hayáis estado en París habréis visto el Sacré-Cœur, encima del monte. Bueno, pues el Sacré-Cœur se termina de construir justo antes de la Guerra Mundial y es una iglesia dedicada al Sagrado Corazón. Bueno, estas cosas que cuento, yo espero que nadie se ofenda, ¿eh? Cada uno tiene sus creencias, por supuesto, pero es que hay cosas. Hay cosas, de verdad. En esto, que el Sagrado Corazón se le apareció a un clérigo de Valladolid. El nombre no me acuerdo, pero está, ¿eh? O sea, que se sabe quién es. Y le dijo que el Sagrado Corazón viene al mundo para reinar en el mundo y pues, por las virtudes propias del cristianismo y estas cosas, ¿no? Pero le dijo al clérigo que España era especialmente un lugar elegido por su corazón, se lo dijo al de Valladolid, que eso es muy importante. Así que decidimos que como nación, encabezados por Alfonso XIII, íbamos a hacer un monumento al Sagrado Corazón, y se lo hicimos en el Cerro de los Ángeles, donde sigue todavía. Mirad, este es el día de la inauguración de la cosa en el Cerro de los Ángeles. Se decía por Madrid, yo no sé las fuentes escritas, no las he podido contrastar,
Pero se decía por Madrid que al ir a correr la cortinilla habían puesto una placa que ponía reinaré eternamente entre vosotros, que el rey la descubría con la típica cortinilla. Cuando retiró la cortinilla del reinaré eternamente entre vosotros, le habían puesto debajo que te crees tú eso. Siempre. Qué chistoso. Eso se dijo entonces por y a lo mejor es verdad. ¿Qué ciudadanía es esa votación? Ay, por Dios. Se completa este cultivo de la mitología en esta época con el tratado de los restos del Cid a la Catedral de Burgos, con un famoso discurso en el que el rey comparó al Cid con los militares que cumplían su misión en Marruecos, y luego pues un impulso a todo tipo de asociaciones españolas, católicas y demás. Bien. Y seguía la guerra. Hemos dicho que 15 años de guerra, ¿no? Seguía la guerra recrudecida porque Francia empieza a intentar ampliar su territorio colonial y España, que no quiere ser menos, también, cada una por su cuenta. Y entonces, la verdad, tienen enfrentamientos que para los dos, tanto para España como para Francia, son bastante desastrosos. Las tropas españolas en concreto están mal pertrechadas, les llegan, no tienen buen armamento, no tienen buena vestimenta, no tienen bueno de nada. Están las tropas de reemplazo, las tropas de regulares y la legión, que ha sido fundada por Millán Astray, Sanjurjo y Franco. No sé si habéis visto la película de Amenábar, Sí. pero para que no la haya visto, ahí los tenéis. Esos son dos de los fundadores. Bueno, en 1921 las cabilas habían unificado sus fuerzas años antes, todas sus fuerzas para el combate contra el colonialismo, y al mando del líder del RIF, que es Abdelkrim, que es este señor que habéis visto en la foto, este es Abdelkrim, atacan a Nual y provocan la huida de las tropas españolas, y hay 13.000 muertos. 13.000 muertos. Hay una serie de errores militares que explican eso, fundamentalmente del general Silvestre, que al parecer cometió un error de